aplicar el teorema de Pitágoras a distintos problemas prácticos en los que mediante el método 1 o el método 2 se nos pedirá calcular la longitud de uno de los lados desconocidos de un triángulo rectángulo. A esta sección le vamos a titular Hipaso de Metaponto, en honor a este gran matemático, filósofo, seguidor de la secta pitagórica, que hizo un descubrimiento alarmante para las bases de la propia secta y que, según algunos autores, le supuso un trágico final. De momento, solamente te adelanto que esta historia tiene mucho que ver con el teorema de Pitágoras y con el concepto del infinito. Dejemos al matemático Hipaso de Metaponto y planteemos el primer problema práctico. Nuestro primer problema dice que queremos salvar un escalón de 1 metro de altura para pasar con una carretilla de obra. Disponemos de un tablón de 2,6 metros. ¿A qué distancia del escalón empieza la rampa? Para resolver problemas de matemáticas, sean de la unidad didáctica que sean, se apliquen los conceptos matemáticos que se apliquen, siempre existe una serie de pasos necesarios para poder llegar al buen puerto. El primero de estos será el de leer con atención el enunciado, entenderlo y poder extraer los datos, tanto los llamados datos directos, es decir, aquellos que están claramente expresados de forma numérica en el enunciado, como los llamados datos indirectos, es decir, aquellos que debemos encontrar mediante las relaciones o pistas que nos dan en el enunciado. Es cierto, a veces también encontrarás datos innecesarios que están en el propio problema para despistar. De momento no encontraremos ninguno de ellos. Una vez leído el problema, el siguiente paso es recopilar los datos y hacer o establecer una estrategia. Esta estrategia siempre es interesante acompañarla de una representación gráfica de la situación para poder encontrar la mejor técnica matemática para resolver el problema. Y esta es la representación gráfica de la situación junto a los datos del enunciado. La pregunta ¿a qué distancia del escalón empieza la rampa? La vamos a representar por la letra D. El siguiente paso será establecer una estrategia para resolver el problema. Está claro que en este triángulo rectángulo conocemos la hipotenusa y un cateto. Luego nuestra estrategia será aplicar el método 2, como conocer el otro cateto. Para ello, y después de las prácticas que has realizado, encontrarás que el cateto base, que es nuestra incógnita d al cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, cambiando las letras por número y elevando al cuadrado obtienes la expresión que te marco con mi cursor. Realizando la jerarquía de operaciones, calculamos primero los cuadrados y a continuación la diferencia. Pero recuerda que el cateto está al cuadrado, luego para poder despejarlo necesitarás, como te muestro con mi cursor, aplicar la raíz cuadrada, con lo cual en la parte izquierda desaparece el cuadrado y en la parte derecha obtendremos la raíz cuadrada de 5,76, 2,4. Finalmente, el resultado será que el pie del tablón estará situado a 2,4 metros del escalón, o algo menos, para que pueda apoyarse arriba. No olvides que el paso siguiente a establecer una estrategia es aplicar los conceptos matemáticos necesarios para resolverlos, lo que siempre hemos llamado el procedimiento, y finalmente establecer una solución o soluciones, siempre acompañado por las unidades y, si fuese necesario, algún análisis del mismo. Vamos a plantear más problemas. Se nos presenta una tirolina, es decir, un hilo de alambre anudado entre dos árboles que nos puede servir junto a un aparato artilugio para poder desplazarnos de un extremo, o sea, de un árbol a otro, sin necesidad de tocar el suelo. Pues para hacer una tirolina
entre dos árboles separados por 12 metros, sabemos que el cable va a estar atado a 10 metros de altura de un primer árbol y a 1 metro de altura de un segundo árbol. Está claro que queremos, con esta tirolina, descender de los 10 metros de un árbol al metro del otro árbol. ¿Cuál será la longitud del cable en tensión? Este problema que te presento debe pasar por las mismas fases que el problema anterior, es decir, lectura comprensiva, encontrar los datos directos e indirectos, representar gráficamente la situación, establecer una estrategia, resolver el procedimiento utilizando conceptos matemáticos conocidos, expresar una solución y analizarla. Encontrarás que hay problemas que necesitan de un procedimiento mixto. Vamos a explicar con detalle qué quiero decir con esto. Primero vamos a representar gráficamente la situación de los dos árboles, la tirolina, la altura a la que se encuentra atada el primer extremo, 10 metros de altura, el segundo extremo a 1 metro, y la longitud entre los árboles. Ahora, con esta expresión gráfica te ha quedado claro dónde se encuentra el triángulo rectángulo. Luego nuestra estrategia va a pasar por, conocidos los catetos, vamos a calcular la hipotenusa que expreso mediante la letra D y que te muestro con mi curso. Vamos entonces a aplicar el procedimiento y gracias al teorema de Pitágoras, por el método primero que estudiamos, es decir, conocido dos catetos, calcular la hipotenusa, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de el primer cateto más el segundo. Observa el valor del primer cateto, que no es 10 ni es 1, es exactamente 9 como te muestro con mi cursor. Y esto es lo que me refiero a problemas mixtos, y es que problemas de matemáticas que necesitan resolver pequeños problemas en el camino. El pequeño problema que debes calcular es el cálculo de el cateto de este triángulo rectángulo, y es que el triángulo rectángulo te lo voy a marcar con mi cursor, obsérvalo bien. Y ahora estoy en el cateto que queremos expresar, que es evidentemente la longitud 10 menos la longitud 1, efectivamente 9 metros. Fíjate que el cateto base sí va a medir 12 metros, como te marco con mi cursor ahora, y aplicando el procedimiento Pitágoras que ya conoces muy bien, llegarás a que la hipotenusa al cuadrado es 225, su raíz cuadrada 15. Luego la solución es que el cable debe medir 15 metros cuando esté tenso, aunque como análisis de la solución deberás también recordar que de esos 15 metros habrá que sumar algún metro que otro, puesto que los cables necesitan más longitud para poder ser atados a cada uno de los árboles. Respecto a ahí paso de Metaponto, pues el problema que quería resolver te lo voy a dejar para que lo intentes. Y lo tienes arriba en tu pantalla, arriba a la derecha. Si te planteo un triángulo rectángulo de catetos exactamente 1, la pregunta será, ¿cuánto valdrá la hipotenusa? Efectivamente, la solución la tienes arriba del todo, arriba a la derecha, la raíz cuadrada de 2.